Muy buenas noches, vamos a continuar nuestro curso y hemos estado aprendiendo sobre la importancia de el mentoreo, tanto hacer la labor de mentorear nosotros como el ser mentoreados por otros también. Estamos aprendiendo esto porque vemos que es parte de el desarrollo del liderazgo de Jesús, que él se convirtió en un mentor extraordinario de gente ordinaria, gente común, que él mismo fue reclutando y él logró hacer que la gente común y ordinaria se convirtiera en gente extraordinaria a través del mentoreo. Eso es lo que queremos rescatar en esta lección sobre la necesidad de mentores y ser mentoreados. Ahora, muchas personas, lo que marca la diferencia en ellos es que no entienden que Dios diseñó la vida así, que parte de Dios en nuestra vida es la forma en la que nosotros acumulamos conocimiento, acumulamos experiencia, y la forma, dijimos, más rápida de obtener conocimiento y experiencias a través de un mentor. Eso era lo que Jesús hacía con sus discípulos, transferir su experiencia y su conocimiento a ellos. Y algunos, lo que les sucede en la vida, dice Proverbios, cuando se pierden en la vida o pierden el rumbo de vida, Proverbios dice que el necio desvía su camino y después se ira contra Dios. Es decir, que nosotros, lo puede encontrar en Proverbios 19:3, nosotros nos desviamos del camino, perdemos el rumbo de vida y después tenemos una actitud todavía más negativa. Tomamos una actitud negativa hacia Dios que prácticamente no tiene nada que ver con las situaciones que estamos cosechando por malas decisiones. Pero una de las que nos hacen perder el rumbo de vida es el escuchar muchas voces. El escuchar a mucha gente que nos dice una cosa y otra y otra y otra, en lugar de escoger un mentor ya experimentado. Y la gente que escucha muchas voces va a terminar perdida en el camino, va a terminar sin una visión clara, va a terminar confundida. Usted no tiene que escuchar muchas voces, tiene que escuchar la voz de su mentor, de su guía, de su líder. Porque la segunda cosa que hace que las personas pierdan el rumbo de vida es el que nos asociamos con personas equivocadas. Usted va en una buena dirección, está estableciendo metas, propósitos y va persiguiéndolos en la vida, y de repente asocia con una persona equivocada que le hace salirse del rumbo de vida, y después nos cuesta mucho reencontrarnos con él, porque como dice Proverbios, no es hacia Dios. Por culpa de Dios pensamos que nos hemos perdido algo en la vida, pero no, es el hecho de habernos asociado equivocadamente con alguien. Entonces, el mentoreo lo que hace es darnos rumbo, darnos dirección, el que no escuchemos tantas voces que terminemos confundidos, perdidos, extraviados, el no asociarnos con personas también equivocadas que nos impide avanzar en el plan que Dios tiene para nosotros, y el mentoreo nos protege de todo esto. Así que es importante entonces que hagamos la labor de mentorear, pero que también nos dejemos mentorear, es que logremos llegar a ese reconocimiento de la necesidad de ser mentoreados y a la vez transferir ese mentoreo a otros. ¿Por qué? Porque precisamente la grandeza está dentro de aquellas personas que están cerca de nosotros, pero no los vemos. La bendición que Dios tiene para usted y tiene para mí normalmente está cerca de personas que están rodeándonos, pero no los vemos así. Estamos, repito, escuchando voces o asociándonos con personas que creemos que ellas son la clave para lo que estamos persiguiendo en la vida, pero normalmente
la bendición de Dios o la grandeza está en las personas que están cerca de nosotros, que nos rodean. La clave es descubrirlos. Mire, le he enseñado a usted acerca de David, cómo David fue un personaje en la vida de Saúl y obviamente Saúl en el liderazgo de David, que había en ellos una conexión divina. Ahorita en unos momentos le voy a hacer énfasis sobre las conexiones. Ya le enseñé que es una asignación, ahora quiero que aprenda qué es una conexión. Había una conexión. David era un líder muy escondido para el tiempo en el que sus talentos y habilidades comenzaron a ser necesitados en el liderazgo de Saúl. Por eso es que recordará usted, cuando Saúl se enferma y tiene ese problema de que un espíritu lo atormentaba y lo ponía en mal estado, lo que dice la escritura es que un hijo de Saúl le dice: conozco a un hijo de la casa de Isaí que puede curar, que puede sanar a través de la música. Pero ya le enseñé a usted que David era un líder multifacético, que él funcionaba en diferentes áreas. No solamente sabía tocar, también sabía matar gigantes, también era un buen guerrero, era valiente, también era un hombre que tenía discernimiento, interpretar los ambientes, los climas en los que se desenvolvía. Y esas habilidades de David estaban bien guardaditas por ahí. Pero llega el momento donde se va a dar una conexión entre Saúl y David. Entonces, la labor de usted y la labor mía es descubrir esa conexión divina, es descubrir esa persona que está cerca de mí y que Dios tiene una bendición preparada para mí a través de esa persona. Y lo descubrimos precisamente a través del mentoreo, porque lo que el mentoreo hace es el proteger a un discípulo, que consecuentemente sus habilidades te van a repercutir a ti en el momento que posiblemente tú llegues a necesitar de sus habilidades. Era lo que estaba dándose en la relación de Saúl y David. David llegó un momento donde tuvo que gigante y lo mató. Después Saúl se olvidó de él y quedó David otra vez en el monte pastoreando ovejas. Pero después tuvo otra necesidad Saúl, y mandar otra vez llamar a David, ahora para que, ya no para que matara gigantes, sino para que sanara a Saúl. En esa conexión se da la bendición de Dios y se da la protección temporalmente y momentáneamente para David, y de David para Saúl. Después la relación se descompone por la situación en la que se encuentra Saúl, pero David se mantiene como un buen discípulo, siendo mentoreado por Saúl, aunque llega un momento donde Saúl pierde el piso y entonces ve como una amenaza a David hacia su liderazgo, y ahí la relación se fractura. Pero sí se da mucho de lo que le estoy mencionando. Alguien que te va a bendecir y que Dios quiere usarlo para bendecirte, lo va a poner cerca de ti. Entonces, animo a que busque el mentoreo con personas que están cerca de usted. A veces pensamos en personas muy lejos, o si conociera a una persona más adelante, o que se dé una situación en el futuro donde pueda contactar a alguien y hacer esta labor. No, lo más probable es que está cerca de ti, pero no lo has descubierto. En el momento que lo descubras y comiences a invertir tu liderazgo y tu aprendizaje en esa persona, te vas a dar cuenta que la bendición de Dios estaba ahí. Amén. Ahora, vamos a entrar al punto en el que nos quedamos. Terminamos el punto 1 de pasada y vamos a entrar al punto 2. Nutre o alimenta a la gente. O alimenta a la gente. Y entonces nos da varios subpuntos. Y el inciso A dice: comprométete con la gente, ama a la gente, eleva a la gente a un nivel más alto. Y
el nutrir y alimentar a la gente es determinante en la relación, dijimos, protegido y... Pero en los subpuntos quiero llamar su atención porque dice ama a la gente. Para que tú puedas alimentar a la persona o al protegido tienes que tener un aprecio y un amor por él. Ahora, aprenda esto. Amar a las personas no significa confiar en ellas. Mucha gente se pierde, parece algo tan sencillo, tan simple, pero hay gente que eso no lo capta nunca. Cree que amar a personas es confiar en ellas y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Tú tienes que amar al protegido siempre y no necesariamente confiar en él. Jesús amaba a sus discípulos, no confiaba cosas en ellos. Había cosas que él se reservaba. Ahora, si amar a la gente sin confiar en ellos, ¿se puede dar una relación de mentor y protegido? Sí. Especialmente hay tres cosas que usted no puede confiar en las personas que usted ama. Usted no puede confiar información. Aunque hay gente que confunde el hecho de que ama a una persona y por el amor que le tiene, cree que le puede confiar toda la información que sabe o que tiene, aún de personas a quienes usted les ha prometido guardar y confiar su información. Usted sabe que hay muchas confidencias quebrantadas por básicamente tres cosas. Las confidencias quebrantadas destruyen tristemente relaciones y una de ellas es la trampa de la familiaridad. La trampa de la familiaridad hace que se quebranten confianzas y relaciones significativas. ¿Por qué? Porque es mi hermana, es mi hermano, es mi familiar, es mi pariente, mi primo. No creo que llegue a comentar algo. Mire, como pastor le puedo decir, con tantos años platicando y asesorando gente, que si hay algo que quebranta confidencias es la trampa, las familiaridades. Recuerdo el caso de un jovencito que él no era hijo del esposo de ella y él aceptó el reto de criarlo siendo él un bebé. Él jamás supo que quien era su papá no era su papá biológico. Los únicos que sabían era la familia. Así que por todas partes tratando de cubrir que no le dijeran al hijo que no era hijo del padre. Y le digo, eso a mí me da risa, porque mientras lo sepa tu familia, lo vas a hacer. No, pero ellos son los que más me aprecian y lo quieren a él. No importa. La trampa de las familiaridades es lo que más quebranta las confianzas en las personas y que más de relaciones. La segunda cosa que quebranta confidencias es la amistad aparente. La amistad aparente también daña y destruye mucho las relaciones. Es mi amiga, es mi amigo, no lo va a decir, no lo va a comentar. Yo le sugiero que lo piense dos veces cuando va a confiarle algo a una. Y le recuerdo, tú lo amas y él te ama, pero es un ser humano finito que comete errores y fallas. Entonces, no se pierda en el hecho de que nos amamos. Es garantía de que debemos confiarnos unos a otros. No, señor. El amor no es garantía de confidencias. Y la tercera cosa es el clima de la fatiga. Hay gente que en medio de su cansancio, en medio de su fatiga, confía cosas o situaciones en personas. Entonces dijimos que podemos amar a personas sin confiar en ellos. Eso lo tenemos que dejar en claro,
que la persona no debe sentirse menos, no debe sentirse rechazada, despreciada, porque a él no le confié esta situación. Porque la segunda cosa que usted no debe confiar, no solamente información, no debe confiar finanzas. A veces se nos hace fácil igual confiar finanzas por el amor que les tenemos, sean hermanos o papás. Atiende un caso de una persona que se fue a Estados Unidos, trabajó 15 años arduamente enviando de Estados Unidos dinero para construir una casa, un rancho en el estado de Puebla, y lo construyeron precioso, pero el papá lo puso a nombre de sus otros hijos y no a nombre del que estaba en Estados Unidos sobando para construir o hacer algo económicamente, pues como una inversión, algo significativo. Y recuerde, usted puede tener amor por su padre, amor por sus hermanos, por sus hijos, pero no necesariamente confiarles riqueza o dinero o cosas materiales. La tercera cosa que tampoco puedes confiar es responsabilidades. Jesús hacía esto, sí. Jesús amaba a sus protegidos, pero había cosas que no les confiaba. Había cosas que les pasaba por eso, les reservaba para otro momento. En alguna ocasión le pidieron que les explicara sobre los tiempos y las sazones. Les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones. No es el momento. En su momento sabrán, se van a enterar cómo va a pasar todo esto, pero no es el momento en relación a la información. En relación a responsabilidades también había cosas que Jesús no les responsabilizaba a ellos porque no los amara, sino porque no podía confiar cosas que tenía que hacer él o que tenía que reservarse para él solamente. Amén. Entonces, nutre y alimenta a la gente, ama a la gente, pero ten cuidado con lo que acabamos de mencionar. Número 3. Ten fe en la gente. Y hay una frase de Ralph Waldo Emerson: todo hombre tiene que ser evaluado de acuerdo a sus mejores momentos. Los mentores poseen el don de fe en Dios, en la gente, en lo que puede pasar. Ten fe en la gente. El hecho de que conozcamos cada vez más a el discípulo o al mentoreado no quiere decir que debemos de dejar de tener fe en él. Tenemos que tener fe en él creyendo que va a llegar a ser lo que esperamos que sea. Exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú llegarás a ser Pedro. Y esa declaración que hace Jesús sobre el eres y el serás es el proceso por el que lo iba a pasar para llevarlo a la posición en la que Pedro podía convertirse en lo que Dios quería que él fuera. Entonces, ¿Jesús tuvo fe en Pedro? Sí. Sabía que en el proceso Pedro iba a tener conflictos de fe también. Sabía que había cosas que no podía confiar en él, por supuesto, pero nunca soltó la fe que tenía en Pedro y siempre le dio la confianza para que Pedro pudiera continuar en el proceso. Entonces, como líderes tenemos que estar conscientes de esto. Tenemos que tener fe en la gente porque hay gente también que está teniendo fe en nosotros. Y una de las evidencias como estamos teniendo fe en las personas es que estamos orando por ellos. Eso era lo que Jesús hacía por Pedro. Dice la escritura que cuando Jesús sabe que Pedro va a pasar una prueba difícil, que van a tocar sus partes vulnerables, frágiles de Pedro, y prácticamente Pedro va a tropezar, Jesús le dice a Pedro: yo he orado, estoy intercediendo por ti para que tu fe no falte en ese momento difícil. Entonces, nunca debemos perder en la gente que estamos mentoreando, aunque haya momentos en los que no vemos claro, no vemos resultados, no vemos que se estén logrando los objetivos, las metas con la gente.
no pierda la fe en ellos. ¿Está bien? Número 4. Escucha a la gente. Escucha a la gente, mira a las personas cuando están hablando, haz preguntas, no interrumpas cuando es un diálogo significativo, las preguntas se reservan otro momento, no cambies el tema, verifica tus emociones, respóndeles. Estas sugerencias que se nos hacen sobre el escuchar a la gente es porque tenemos que entender que todos escuchamos con oídos diferentes, vemos con ojos diferentes, sentimos de forma distinta. Entonces el darnos el tiempo y hacerle sentir al discípulo que lo estamos escuchando, no solamente como oír su problema, sino escuchar entre líneas, escuchar con el corazón para que él pueda percibir que hay una identificación en lo que él está experimentando con lo que nosotros después le queremos transmitir. Entonces, el escuchar a los mentoreados es parte clave para que podamos estarles formando de la que nosotros queremos. Jesús escuchaba a la gente y a todo tipo de gente. Había gente que pareciera que merecía más atención que otra, pero usted no ve jamás a Jesús poniéndole más atención a unos excepto, y eso porque él quería darle una lección, es a la mujer sirofenicia, pero a la mayoría los escuchaba por igual, dándoles la confianza y la seguridad de que lo que él les iba a enseñar iba a ser el resultado del proceso que él quería que pasaran para el lugar en el que Dios quería tenerlos. Entonces, si Jesús hacía eso con gente del vulgo y con gente educada y con gente de una buena posición y con gente de baja condición, lo mismo tenemos que aprender a hacer nosotros. De repente va a suceder, de repente vas a creer que hay personas que no ameritan tanta atención, no ameritan tanto tiempo, no ameritan tanta dedicación de tu parte, pero nunca tengas en poco una persona que está buscando ser mentoreada por ti. Dales el tiempo como si fuera la persona más importante que tienes dentro de tu grupo, porque te vas a sorprender. Precisamente una de las empresas que nos llevamos en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces es eso, que contaron a los hombres, dice la Biblia que eran como 5,000 hombres, pero no contaron a los niños y no contaron a las mujeres. Y los que generaron el milagro fueron los niños y bueno, y lo que yo le aconsejo es que usted ponga a repartir el pan en lugar de que se ponga a recibir, en lugar de que esté esperando comer, en lugar de que esté esperando ser el beneficiado. Mejor póngase a repartir el pan, porque en la medida que usted reparta el pan a tener mayor bendición. Pero ¿te das cuenta cómo la gente que no cuentan es la gente que finalmente genera los milagros? Porque si no contaron a los niños y a las mujeres era porque creían que no valían como para contarlos. Y muchas veces nos sucede en nuestro círculo de mentoreo que creemos que hay algunos que pues tengo como 2, 3 candidatos para enseñarles la palabra, darles. Pero pueden ser 10, pero decimos 2 o 3 porque los otros 7 pensamos o 8 pensamos que pues, como que a ellos no les ve interés ni ganas. Sorpréndase. A los que no cuenta puede ser que sean los generadores de la bendición que Dios tiene para usted. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó a mí al ministerio y tenía que irme a un internado. Para irte a un internado pedían una carta del pastor de la iglesia donde tú estabas, para que él te recomendara que eras una persona respetuosa, honorable, de buen testimonio, etcétera, etcétera. Y el pastor me la dio y yo me fui a Monterrey. Ya estuve internado 3 años y luego regresé con mi carta ya de recomendación del internado, que
me porté bien, que hice mi periodo de clases bien, etcétera, etcétera. Y yo con el pastor le digo, aquí estoy, pastor. Y me ve y me dice, ¿y tú quién eres? Y le digo, ¿cómo quién soy? Sí, ¿quién eres? Le dije, yo era miembro de esta iglesia y me fui a estudiar a la escuela bíblica, al internado. ¿Cómo? Usted me hizo la carta. Yo te hice una carta a ti. Sí, usted. Fíjese nada más. Así que llegué ahí, él ni me veía ni nada. Y me dice, bueno, pues vete a Acapulco, allá hay un lugar donde vas a poder trabajar. Y me mandó a Acapulco, sin saber ni siquiera quién era yo. Y después se sorprendió, porque ya después me mandaron traer de Acapulco para ser el pastor en su iglesia el pastor de su iglesia. Y ya cuando estaba ahí, se sorprende y decía, ¿cómo me porté así contigo? Pues me pidió perdón muchas veces, pero yo sé lo que es que ni siquiera te cuenten, que ni siquiera te consigan. Después yo llegué a ser pastor de él, del que fue mi pastor, yo llegué a ser su pastor de él. Después llegué a tenerlo de alumno. Así que cuando usted un círculo en el que Dios lo tiene en una posición o le está enseñando algo que usted va a transmitir a otros, nunca menosprecie a las personas que usted cree que están atrasados, muy principiantes, muy nuevos. Nunca. Siempre escúcheles, déle el tiempo, como lo hacía Jesús con toda la gente que se acercaba a él. Amén. Número 5. Entiende a la gente. Para entender la mente de una persona, observa sus logros. Para entender el corazón de una persona, considera lo que sueña llegar a ser, es decir, lo que ha hecho y lo que tiene por delante. 8 maneras para entender mejor a las personas. Número 1, explora su pasado, descubre su personalidad, encuentra sus dones espirituales, descubre las cosas claves, ¿sí? Descubre las cosas claves de su vida. ¿Qué es lo que sueña? ¿Qué es lo que le hace llorar? ¿Qué es lo que le hace cantar? Y número 5, observa sus habilidades y debilidades también. Número 6, observaciones con los demás. Número 7, verifica sus actitudes. Y número 8, ponlo dentro de un contexto, es decir, dónde está en su vida. Y este punto sobre cómo entender a las personas, estos 8 puntos, quiero rescatar uno que es muy importante, el aprender a observar sus habilidades y sus debilidades, porque no hay algo más contagioso que las debilidades. Si hay algo coso de una persona a otra, normalmente no son sus cualidades ni sus virtudes, son las debilidades. Y tú ves en la escritura muchos ejemplos y muchas maneras y formas preventivas en las que Dios quiere enseñarnos sobre la necesidad de observar estas áreas o estos aspectos que a veces las pasamos por desapercibidas, pero que nos afectan y nos hacen mucho daño. Uno de los personajes en la escritura que más ilustra la observancia de sus debilidades es Sansón, porque Sansón tiene un proyecto de vida muy significativo, muy ambicioso. Es uno de los jueces de Israel, pero tiene una debilidad que yo le he enseñado a usted, que nada que usted no confronte en la vida se resuelve nada. A veces dejamos cosas que a la vida,
a el trato de otras personas con el problema, pero usted tiene que aprender que nada que no se confronta se resuelve, nada. Y hay quien dice, no, pues con el tiempo la persona va a cambiar. No va a cambiar, tú tienes que confrontarlo. Las cosas van a ser diferentes no van a ser diferentes con el tiempo, nada. Tienes que confrontarlo para que la persona pueda darse cuenta de esa debilidad que le está afectando. Ahora, es bien sabido que literalmente el infierno asigna personas que tratan específicamente con la debilidad de cada persona. En el caso de Sansón, a él le asignaron a una mujer que se llamó Dalila y era especificidad de Sansón. Entonces, tenemos que hacer esa observación para darnos cuenta que la gente que está siendo mentoreada, y en el caso nuestro como líderes que mentorean, observar esto para que podamos pasar a nuestro aprendiz en ese proceso de enfrentar sus debilidades y que pueda salir con éxito. Y que entonces podamos desarrollar liderazgos sólidos, firmes, que puedan producir lo que usted y yo queremos que produzcan. A veces vemos cosas en las personas y decimos, luego le digo, lo va a tomar a mal si le digo, no entender, va a pensar que estoy loco, que veo de más. Si usted no lo confronta, nunca lo va a poder solucionar. Pero además usted está dejando que esa debilidad se fortaleciendo, vaya creciendo. Usted ve por ejemplo a Giezi y a Eliseo. Giezi tenía una debilidad. Cuando Naamán va a recompensar a Eliseo, Eliseo le dice que él no quiere la recompensa. Pero el siervo Giezi, el mentoreado, lo que hace es que a espaldas de Eliseo sale y se encuentra con y le pide la recompensa a él, que no aceptó su líder. Lo que no sabe el mentoreado, acuérdese que el líder que está mentoreando tiene conocimiento y sabiduría sin dolor. El dolor de Giezi, dice la escritura, que se puso blanco de lepra. Eliseo sabía que Giezi tenía esa debilidad y lo estaba tratando y lo estaba procesando, pero finalmente no pudo con ella y Giezi termina mal. Por supuesto que Eliseo todavía hace algo por él, lo rescata, pero lo somete al proceso de formación. Sucede en el caso de Judas con Jesús. Ahora, imagínese usted que Juan y Judas, los dos tuvieron el mismo líder que los mentoreaba. Uno fue un escritor y el otro fue un traidor. ¿Cuántos de repente pensamos en, no, pues si yo tuviera otro mentor, otro líder, otro pastor que supiera más la palabra, que estudiara allá en Estados Unidos, en la escuela de Logos o en la Global, en la Universidad Global, si yo tuviera un líder, un pastor hacía otra cosa? No es cierto. Juan y Judas tuvieron al maestro más grande que este mundo haya conocido, y uno fue un escritor, lo pudo hacer un escritor, y al otro se volvió un traidor. ¿Por qué? Una debilidad hizo la diferencia. Yo no tengo dudas que si hubiera superado esa debilidad de la traición y de la codicia, él hubiera llegado a ser un tremendo predicador y un tremendo escritor, yo no lo dudo. Pero la diferencia entre uno y otro, ¿para cuántos de nosotros a veces nuestro reclamo de no haber alcanzado algo en la vida es o fue
nuestro papá o nuestra mamá. Para muchos ese es nuestro reclamo. Uy, si mi papá me hubiera apoyado para estudiar, si mi papá hubiera sido otro, si no hubiera sido un alcohólico, si mi papá estuviera más consciente de lo que era yo cuando era un jovencito y quería estudiar. Y yo le digo algo, David tuvo dos hijos. Uno fue un rey, que fue Salomón, y otro fue un tonto, que fue Absalón. Los dos tuvieron el mismo padre, pero uno fue un gran rey y el otro fue un donadie en la vida. ¿Cuál es la diferencia? Una debilidad. Absalón nunca pudo superar la envidia y el deseo de poder de Absalón. Nunca pudo superarlo. Así que buscó siempre las formas, los caminos fáciles, las formas, los más rápidos para llegar al poder y para tener lo que en su momento iba a tener. Absalón iba a ser el rey de Israel. Iba a tener el palacio, iba a tener el poder y toda la riqueza y la majestuosidad que tuvo su padre y que tuvo su hermano Salomón. Pero una debilidad lo hizo quedarse a medio camino. Entonces te das cuenta cómo el mentor sabe y conoce el camino y el proceso para que puedas estar donde Dios te quiere tener y donde tú mismo quieres estar. Y en la medida que tú recibes la enseñanza y la sabiduría de Él sin dolor, porque Él ya pasó ese dolor. Jesús, David, todos ellos conocían el dolor, conocimiento, conocían la adversidad, conocían las situaciones difíciles de la vida y las transferían a sus discípulos. Pero el discípulo en estos casos, su con la falta de aceptación de la sabiduría de sus mentores, los llevó a quedarse medio camino. Amén. Así que no pierda de vista esto. Número 6. Engrandece a las personas. Engrandece a las personas. Ayuda a la gente a ver el significado de sus vidas. La vida no es un ensayo general, sino el espectáculo real. Debe creer que Dios les ha creado para hacer algo que hará la diferencia. Engrandece a las personas. La gente necesita escuchar buenas opiniones acerca de ellos. Y nosotros, como mentores, como pastores, como líderes, tenemos que estarle diciendo a la gente bien. A veces, sí, Max. Creo que como mentores sabemos quién sí merece ser engrandecido. Hay gente que tiene su autoestima tan baja y realmente tienes que levantarlos del piso y, sí, y se sienten sin valor, insignificantes, prácticamente nada. Y una gran cantidad de nuestra gente se siente así. Por eso sí creo que tiene que ver con engrandecer a la gente, porque la sociedad y los medios de comunicación informan y hablan mucho sobre el comportamiento de la gente, al punto de que la gente se siente nada. En los trabajos, en casa, a la gente le dicen cosas muy desagradables, muy incómodas, y luego llegan con nosotros, decimos cosas que los pisotean, que los menosprecian. Sí creo que sea más para gente que tiene su autoestima muy baja. Y hay gente en el mentoreo que entiende parte del plan de Dios para su vida,
y que su conflicto no es que no alcance a entender o aprender lo que Dios quiere para él, sino su condición es su realmente. Y esa es la parte que hay que trabajar más. ¿Sí? Jesús, ¿cómo lo hizo en esa parte? Yo creo que el hecho solamente de seguir con Jesús, de andar con Él, de ser parte de sus 12, era un honor serlo. Y que claro, Jesús trabajó con ellos mucho, promesas, mucha palabra que implantaba en sus corazones que iban a suceder en sus vidas. Había cosas que en el momento no podía hacer, podía darles. Cuando Pedro le dice a Jesús, nosotros dejamos casas y familias y todo por seguirte, y ¿qué hay de eso? Y Jesús no le da nada a Pedro en ese momento, pero le da una promesa. Siempre les dio esa que hacía que se pudieran sostener como discípulos de él. Y le dice: mira, Pedro, no hay nadie que me siga y que no haya dejado algo que no reciba en esta vida 100 veces y en el futuro la eternidad. Entonces trabajaba mucho con promesas. Cuando les decía que lo siguieran era: sígueme y haré de ti esto y esto otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? En lo personal, yo puedo comentarles que en el caminar del Evangelio en algún momento yo metido en un versículo que no recuerdo cuál es, Dios me engrandeció al decirme que Él era mi amigo. Entonces tenemos que darle a la gente, engrandecerla desde el punto de vista con palabras que edifiquen, palabras sutiles, no palabras que llenen su ego o mal dichas, sino con palabras de afirmación de verdad de parte de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque a veces la gente quiere escuchar lo que ellas quieren escuchar, y definitivamente si les decimos cosas que no son, en vez de engrandecer, vamos a hacer que se encasillen o se encierren. Amén. Bien, si no hay algún otro yo. Número 7. Navega por las personas. Experiencia es que hemos estado ahí o lo hemos hecho. El éxito, he estado ahí, lo he hecho exitosamente. Responsabilidad, estoy dispuesto a llevarte conmigo en el viaje. Comunicación, animando honestamente, constantemente. Y el compañerismo, es decir, vamos juntos en este viaje. Y aquí quiero llegar, y espero que me alcance el tiempo para que hagamos esta parte. Conéctate con gente, conéctate con tu discípulo o tu aprendiz. Hemos dicho que tendremos éxito en la vida en la medida que tengamos éxito con la gente. Y es importante que usted aprenda esa conexión. ¿Cómo llega un momento donde yo me conecto con una persona o con 2 o 3 personas que son parte del plan de Dios para que la persona pueda llegar a Dios quiere que esté y yo pueda cumplir mi misión como mentor de él? ¿Cómo se da esta conexión? Quiero darle por lo menos 15 puntos de cómo nos conectamos. ¿Qué es una conexión? Una conexión es cualquier persona que Dios usa para ligarte con un cambio deseado. Una conexión es cualquier persona que Dios usa para ligarte con un cambio deseado. Ahora quiero recordarle el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Recuerda usted esa conexión que se da entre Felipe y el etíope? Dice la Biblia, el etíope está en algún lugar leyendo una porción del libro de Isaías y Felipe está en otra región muy lejana, pero se da una conexión. Un hombre que tiene necesidad de conocer de Dios, de conocer la palabra, y otro que sí la sabe. Y llega un momento donde se conectan y se ligan
para que pueda darse un cambio. El cambio es instantáneo, porque dice la Biblia que en el momento que Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, no, porque no hay quien me explique. ¿Cómo voy a entender? Y entonces Felipe le dice, yo te voy a explicar. Le explica. En un momento, en unos instantes después de explicarle, bajan del carruaje, porque el etíope iba en un carruaje, bajan, lo bautiza y se da un cambio inmediato. De hecho, se cree que las razones por las que el evangelio llegó a África, a Etiopía, es precisamente por la conversión de ese hombre a través de Felipe. Pero quiero que veas cómo en una conexión en el que las personas inmediatamente se ligan, se da un cambio. Y ahora vamos a ver que no siempre es inmediato, pero en los casos donde sí se da esa conexión, tenemos que estar conscientes que no va a ser en todos los casos, pero en los que es, el cambio va a ser inmediato. Hay personas que están literalmente esperando a que llegues a su vida para que le expliques algo que no entiende, algo que para él está velado. Me ha tocado en los grupos de Renacer, en las reuniones con ellos, de personas que de repente han viajado por la vida haciéndose una pregunta o dos o tres sobre una situación de la vida, y por alguna explicación de la escritura y por algún consejo tienen una respuesta. Algunos tal vez nunca los vuelva a ver, pero la persona dice, ahora entiendo por qué. Imagínate tantos años viviendo con una pregunta, con una duda, con una incertidumbre, y de repente se les abre el cielo y les cambia la vida para siempre. Hay gente que ha descansado, se ha quitado cargas, se ha quitado luchas por entender una porción de la escritura, por entender una situación de su vida que nunca pudo comprender, asimilar. En un consejo, en una prédica, en una enseñanza, ahí Dios los cambia y para siempre. Así que yo le animo a que sea usted el Felipe, que entienda que hay personas que van a ser ligadas a usted para un cambio. También una conexión es, número 2, puede ser momento y no de por vida. Es decir, que una conexión puede ser solamente para un momento y no para toda la vida. Y es el mismo caso que acabamos de leer de Felipe y Etíope, donde fue exclusivamente para ese momento. Después se separaron y jamás se volvieron a encontrar. Número 3, una conexión puede requerir que tú la busques. Una conexión puede requerir que tú la busques. Y es el caso de Ruth y Noemí. O de Eliseo. Noemí le dice a Ruth, le dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa, yo me voy a mi pueblo, a Belén, y cada a su lado. Y Ruth entiende que Noemí era su conexión. Se da cuenta que Noemí tiene algo que era significativo en esa relación, aunque la unión que había entre, porque era su suegra, pero una vez que se le muere el marido, ya no había ningún tipo de relación de familia entre ellas. Pero hay algo que es más profundo que la relación de familia, y era que Dios quería que de esa conexión pudiera surgir una generación diferente, tanto para Ruth como para Noemí. Ruth porque era moabita, ni siquiera judía, y Noemí porque tenía fondo de alejamiento de Dios y aún hasta de conflictos emocionales y de amargura terribles. Pero si la conexión requiere muchas veces que busques, yo te aconsejo que si identificas que es tu conexión de oro, brinca cualquier barrera, cualquier obstáculo que te impida llegar a esa conexión y no la sueltes. Porque es ahí donde Dios
se quiere glorificar en tu vida. Yo no sé qué hubiera sido de Ruth y de Noemí sin acción. Ruth lo que hace, le dice: no, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar. Pero yo no quiero que estés conmigo. Pero yo no te voy a dejar porque tú eres mi conexión de oro. Y ya me ha tocado eso a mí también. Con personas que me dicen: ¿sabes qué, pastor? Conocí un jovencito que estaba en la universidad y me dijo: ¿sabes qué, pastor? Yo necesito tu consejo. Y le dije: bueno, ya no puedo seguir siendo tu líder, tu pastor, porque me voy a cambiar a otra ciudad, me voy a ir a otra parte. Me dice: pero yo necesito tu consejo. Tienes que buscarlo. Donde yo esté, tú vas a tener que ir. Y tienes que buscarlo. Y a veces no es fácil que se pueda dar y tomar esa relación de mentor y discípulo, pero tienes que buscarla. Si tú crees que esa es tu conexión, si tú crees que esa persona tiene la parte que tú necesitas para cumplir los planes de Dios en tu vida, tienes que buscar. Amén. Ahorita va a ver que a veces las conexiones de oro no son tan agradables, porque a veces pensamos que una conexión de oro tiene que ser bonita, agradable, que nos llevemos bien, nos identifiquemos. No es cierto. Usted va a ver que muchas veces las conexiones de oro son irritantes y molestas en nuestra vida, pero esa es tu conexión. Número 4. Los que te rodean pueden intentar tu reacción con tu conexión. Los que te rodean pueden intentar romper con tu conexión. Romper o deshacer tu relación con Dios. Y hay un pasaje en la escritura de un hombre ciego, un ciego que clama, ve pasar a Jesús y clama. El ciego Bartimeo clama por Jesús: Jesús, hijo de David. Él sabe que Jesús es su conexión para su sanidad. Y dice la escritura que hay personas que intentan callarlo, que intentan apartarlo de su conexión. Usted va a tener que estar consciente que esto va a suceder también en su vida. No falta quien de repente por ahí le llame y le diga: oye, vente para acá, que aquí pasa esto y pasa lo otro, y que aquí suceden cosas sobrenaturales, y que aquí no va a faltar quien quiera desbaratar tu conexión de oro. Es esta: tú tienes un mentor. Tu iglesia es parte de tu formación para cumplir los planes que Dios tiene para ti. Este ciego, su conexión para Jesús, su conexión para su sanidad. Y había alguien que no quería, o un grupo de gente que no quería que llegara a él. Siempre habrá gente que va a quererse interponer. A veces es nuestra familia que se quiere interponer para que no lleguemos a nuestra conexión. Y ahí tenemos que poner en la balanza si soy mayor de edad, si puedo tomar mis propias decisiones, la capacidad de tomarlas. Entonces aún puedo pasar por encima de gente que pudiera ser un obstáculo para que yo pueda llegar ahí. Amén.